periodista estadounidense intentó localizar al primer bloguero de la historia y buscando acabó en la prehistoria. Dijo que la primera persona que había dibujado sobre una pared una cacería era el primer bloguero. ¿Por qué no? ¿Por qué no es el primer periodista? ¿Vale? O tal vez el primer periodismo se produjo cuando el faraón de Egipto obligaba a una serie de escribas o esclavos a reproducir una serie de mensajes a mano en el que se narraban las gestas de ese líder. Por ejemplo, y ya nos acercamos más a la teoría clásica, cuando a partir del nacimiento de la imprenta aparecen las primeras gacetas o aparecen los primeros periódicos incipientes en los que se cuentan, sobre todo, sucesos y se cuentan hechos mercantiles, por ejemplo, ¿vale? Pero sobre todo, a mí me gustaría centrarme más en la parte del periodismo que empieza a partir de entonces, digamos a partir del 19 y del 20, que es la que más se parece al periodismo que se conoce ahora. ¿En qué se diferencian ambas partes? Esta primera, en mi opinión, el periodismo surge ante dos circunstancias. Cuando alguien quiere que se sepa algo o cuando alguien quiere que le cuenten algo. Es así de sencillo. O sea, ahí no existe una relación entre el emisor y el receptor. En el primer caso, cuando alguien quiere que se sepa algo, el periodismo se parece más a la propaganda o a la publicidad. En el segundo caso, existe una sociedad que necesita que le cuenten cosas para sentirse en un contexto, para sentirse sociedad. Es decir, yo no puedo vivir en esta sala sin saber qué sucede. Y yo no puedo votar al líder de esta sala sin saber cómo es. Porque la decisión que yo tome no será libre si no está informada. ¿Vale? Entonces, simplemente separar estas dos etapas muy incipientes. La primera, en la que diríamos la redacción, supongamos que esto fuera la redacción. Aquí la redacción seríais 5 de vosotros que os ponéis a pintar en una pared contando una cacería. Más tarde cambia la tecnología y seríais, por ejemplo, 10 de vosotros que sois unos escribas que estáis reproduciendo una serie de gestas del faraón. Más adelante sería un pequeño taller en el que estáis con una prensa imprimiendo unos papeles. Más adelante, como ya veremos ahora, se producen una serie de cambios tecnológicos que van atizando, digamos, o desmontando lo anterior. Cada uno de ellos desmonta en cierto sentido lo anterior y crea algo nuevo.